Amigos de la OSC, ONG Sin Componenda, aquí en el programa Tiro Certero del Facebook Fuera los Corruptos. Hoy tenemos un tema también muy importante: la política prostituida con efecto social. Es un tema muy polémico, pero indispensable para que tengas conocimiento de ello. ¿Puede usarse la política como medio para la estructuración de la sociedad? ¿Puede usarse la política como medio para la estructuración de la sociedad, de la nación? ¿Puede construirse el reino o gobierno del bien en este espacio temporal? Bien, este programa de hoy se lo entregamos a nuestra Madre, la Siempre Virgen, la Virgen del Perpetuo Socorro, que el 27 de junio fue su festividad. Y lamentablemente por estas condiciones en las cuales nos encontramos, no pudimos acudir a las procesiones, por lo menos seguir como se hace en Piura, como se hace en Lima. Y nuestro saludo para todos los piuranos, que por lo menos en su corazón mantenga, y aquí los de Lima, especialmente de la zona del Rímac, que llevan en su corazón a la Virgen del Perpetuo Socorro. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, la política prostituida con efecto social. Cuando el Papa Francisco estuvo aquí en el Perú, justamente dijo algo bien importante. El mayor virus, el virus más potente, más fuerte, es el virus que golpea a la sociedad, y es la corrupción. Y se lo dijo a todos los obispos que estuvieron presentes en esos momentos. Es más, les mencionó que el juego político es muy difícil y nos pone en dificultad si queremos ser pastores. Tampoco la denuncia es la única arma. Están la persuasión y la formación política. Recuerden, señores obispos que estuvieron aquella vez ante el Papa Francisco. Y efectivamente es un juego muy difícil para ustedes. Y por eso es que tienen que considerar qué clase de política se está viviendo y por qué hay que emitir juicio de valor sobre la política, sobre su ética, sobre la moral, sobre lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que no está, pero nunca hay que callar. El Papa Francisco aquella vez habló incluso del caso Odebrecht y se preguntaba, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Por qué todos los personajes gobernantes están acusados de corrupción? Y eso habría que explicarlo un poco, pues.
Habría que decirlo como lo entiende el ciudadano independiente, como lo entiende el ciudadano de a pie, como lo entiende el ciudadano que está al margen de las políticas partidarias, pero sí participa en el conocimiento de la situación política que vive el país aquí en este espacio temporal. Y la diferencia de la corrupción hay que marcarla bien. Ustedes recuerdan, cada gobierno que pasa tiene mayor responsabilidad gravitatoria sobre la corrupción. Los gobiernos pasan, pero la corrupción no se detiene. Vamos a ver por qué. Pero hay una diferencia bien marcada que tiene que ver. En la década del 90 del fujimontesinismo hubo una gran corrupción. Afectó más de 8.000 a 10.000 millones de soles, producto de quien gobernaba. Prácticamente era el señor Montesinos, que puso de cabeza todas las instituciones e inclusive a las Fuerzas Armadas. Todos participaron de esa corrupción de una u otra manera. Si bien es cierto, llegaron a muchos pueblos olvidados con obras, sí, pero lo que se hace con una mano se borra con la otra. Y esa corrupción fue tremenda, un engranaje que hubo muy fuerte. Todas las instituciones estuvieron controladas y quisieron capturar también parte de la iglesia, justamente por no tener una formación y saber quién es quién. Esa vez fue todo una organización, un diseño espectacular, una mente dedicada a mirar la codicia, el poder, conquistar el poder sin haber sido elegido. Ya saben de quiénes estamos hablando. Incluso hicimos hasta una novela política en los mismos momentos en que estaba imperando esa dictadura, que se convirtió en dictadura. El Papa Francisco estuvo muy enterado y está muy enterado sobre la corrupción que pasa en toda América Latina, y es más, habló de los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales nadie los está tocando, nadie se habla de eso, no se investiga bien, esporádicamente. Pero ¿qué es lo que diferencia de los 90 a estos últimos 3 gobiernos que con Odebrecht han intervenido? O 3 o 4. Que ahora ha ingresado la clase empresarial, los funcionarios públicos y el gobernante. Cosa que en aquella oportunidad, si bien es cierto, los paraísos fiscales siempre han estado como un instrumento de ocultamiento de la corrupción de todos los que están en el alto nivel del gobierno. Y todo se hacía en la salita del CIN. Bueno, ahora todo se ha hecho también en Palacio de Gobierno, con los gobernantes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los paraísos fiscales siguen funcionando, se siguen llevando el dinero afuera y después hablan de inversión. Faltan inversiones, sí, faltan inversiones, pero que se quede acá, pues. Trabajen por el país, por la nación, por la patria, por su pueblo, sus compatriotas.
Ante esa situación, obviamente, pues la ciudadanía dice, la política es sucia. ¿Quién se va a meter a la política? Una política que no ha dado buenos frutos, que no ha rendido para el pueblo. Nadie quiere, con justa razón, pero no se dan cuenta. El hombre, como decía Aristóteles, es un animal político. Nosotros realizamos actos políticos casi a diario. ¿Por qué? Porque la política, como se interpretaba antes, era un servicio de bien para la ciudad. Pues en los actos políticos donde se aglomera gente, donde existe ese fenómeno de una relación con grupos colectivos, siempre va a haber una manera de buscar el servicio, el bien para los demás. Un profesor que está con sus alumnos hace un acto político. ¿Por qué? Porque está buscando que el alumno sea mejor, que se prepare mejor, que rinda mejor, que sus comportamientos y sus actitudes. Bueno, estamos hablando de los buenos profesores, no de profesores que enseñan comunismos, ideología y otras cosas. Un médico no hace un acto político cuando está al servicio de un paciente. ¿Qué está buscando? La mejoría. Entonces siempre está el sentido de mejorar. Y una política sana es eso. En todas las profesiones siempre va a haber actos políticos que realiza una persona de acuerdo a su oficio, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su conocimiento que tenga, si es técnico o hasta un ama de casa. No da un servicio también de bien, de hacer las cosas mejores, una escuela de educación en una familia, un hogar, una administración que hace en el hogar. Entonces, los actos políticos se realizan a diario, pero no se dan cuenta. Y hay que tener aspectos muy claros, muy importantes. Para esto, para una política sana, hay que entender la justicia, la pobreza, los derechos humanos, la impureza del pensamiento. La impureza del pensamiento y también la acción indebida. Y cuando hablamos nosotros de tener en cuenta la justicia, estamos hablando de que ya se percibe aún más, años tras años tras años, y eso va creciendo, va creciendo. Hay una injusticia social, y esa injusticia social produce un tipo de pobreza. Como hay pobrezas también que no es responsabilidad de la sociedad. Hay pobreza que se genera porque se vive en la pereza. Y cuando se vive en la pereza, pues no hay el ánimo del trabajo, el sentido del trabajo. Hay otro tipo de pobreza también. Cuando despilfarras el dinero y gastas más de lo que ingresa en ti, de lo que percibes, y no vas teniendo un equilibrio de ingreso y egreso en tu propia familia. Ingreso y egreso que se aprende. Pero si te lleva también mal, es lo que pasa a nivel
político de la esfera del gobierno. Un despilfarro tremendo, una burocracia tremenda, unos pagos salariales tremendos, diferenciales. Eso es injusticia. Produce pobreza, pero no esta pobreza cuando la gente no quiere trabajar, cuando la pereza les gana. Hay otro tipo de pobreza que se produce porque no hay oportunidades de trabajo. Y eso se vive mucho. Hay otro porque no hay previsiones. Y no hay previsiones precisamente porque, como dice el dicho popular, guarda pan para mayo. Y cuando vienen todos estos eventos circunstanciales, ahí es donde coge a la persona y va produciendo lo que nos ha traído una afectación a los derechos humanos, personales, familiares, a la sociedad, al pueblo, a la nación, a todos. Eso es lo que se ha producido. Algunos que salen a hablar de derechos humanos desde un enfoque de sentimentalismo, pobrecito. Jesús decía, la pobreza siempre va a existir. Pero va a existir, ¿por qué? Por el egoísmo de los que tienen más, por la injusticia social. Mientras no se cambie, siempre va a existir. Así que no vengan con sentimentalismos a decir, porque todos estamos comprometidos en estos aspectos. Es una lucha permanente, continua. Si nos remontamos a los tiempos de Jesucristo, y aquí me recuerda nuevamente lo que dijo el Papa Francisco a los obispos. Quiero obispos callejeros. Quiero sacerdotes que huelan a oveja. ¿Qué les estaba diciendo ahí? Intégrense al sentir del pueblo. Viertan con amplitud todo lo que es el calor humano. Y no sentimentalismos, no idealismos, realidad, praxis. Eso no se está entendiendo. No entienden los políticos ni los llamados a preparar y dar formación política a los laicos. Por el contrario, ahí, como estamos abandonados ahora, la Grey está abandonados por esta jerarquía. No todos son malos, en todas partes habrá buenos y malos. Como hay sacerdotes buenos y malos. Pero ese es el sentido. Vive, identifícate con el calor humano, el sentir. ¿Acaso no has pensado la preocupación de un padre de familia, la preocupación de alguien que vive el día a día y no tiene que llevar un pan a su casa? Tendrías que preguntarte. Y para eso hay una serie de preguntas que a veces no se reflexionan. No se dice, ¿quién se está llevando el pan de tu mesa? ¿Quién se está afectando a tus propios niños, a la familia? ¿Quiénes se están beneficiando con esa forma de proceder? ¿Quiénes son culpables por eso? Esos aspectos a veces se olvidan, no se reflexionan.
Y yo les voy a decir algo que les puede llamar la atención. Jesucristo era callejero. No pactaba con nadie. No tenía componendas con nadie. La verdad en sí era el valor absoluto. La corrección, la conducta y la impureza que existía, pues él lo hacía notar, lo hacía ver. Y no estamos hablando de esa impureza carnal, que eso también, sino la impureza de la palabra, la impureza de la verdad, la impureza de tus actos, de tus intenciones. Prometes, hablas mentira, eres demagogo, tú político, gobiernos tras gobierno. Esa es la impureza. La impureza es más genérico, no solamente está basado en el aspecto carnal, que es un tipo de impureza, pero los tipos de impureza están en relación a la verdad. Tu palabra no tiene valor, por eso la política está prostituida, está desvalorizada. Solamente la intención es conquistar el poder para llenarse los bolsillos. Bueno, me están pidiendo que haga una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hablando precisamente cómo es una práctica en la política. Cuando dije Jesús callejero, seguro muchos habrán levantado hasta los pelos y habrán parado de punta. Pero vamos a ver. Él tenía mucho conocimiento de la política, de las acciones, de los gobernantes, de los partidos que existían. ¿Por qué? Porque vino a rescatar, a mejorar, a enseñar, a conducir. No política partidaria, no, pero sí un sentido de la pureza en la verdad, pensamiento y acción. Eso era importante. Regresamos. Referirme a los jóvenes porque tienen el desafío de saber defender nuestra sociedad desde ahora hacia adelante, participando en toda la actividad humana, en la comunidad social, en la comunidad económica, y para eso tienen que ser preparados como todo líder preparado desde lo alto, bajo la mirada del Señor. Solamente así se pueden hablar de líderes. Cualquiera puede ser líder con criterio humano, pero los verdaderos líderes, jóvenes, solo bajo la mirada del Señor, para defender sin miedo y con valentía el derecho a la vida, la dignidad y la protección del concebido. ¡Viva la defensa de la vida! Llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción le esperarías. Porque aquí hay muchas cosas que se han omitido, y me llama la atención que el profesor Rey ya adelantó, ya ratificó todo lo que se dijo en la acción de cumplimiento. Pero se olvidó de la foja 92, que cuando Minsa en ese entonces contestó la demanda, dijo algo diferente.
Y los de Niza son los que constantemente, los funcionarios. ¿Nos podría contar un poco cuál es el motivo para empezar esta reunión aquí frente al Ministerio? El motivo principalmente es de protestar contra un pensamiento único que está aplicando este gobierno, apropiándose del Estado, enfrentando a una nación como la nuestra, que tiene identidad propia de fe, de valores, de principios éticos. Eso es, pero ni los sacerdotes ni los obispos nunca dicen nada ni motivan nada para que se entre en la actividad pública. Y eso es lo que pasa. Y como no hemos entrado en la actividad pública, hemos regalado los espacios al enemigo. El enemigo que tomó todos los espacios para la potestad de las instituciones. Buenas tardes todos, amigos de la OSC, ONG sin componenda, aquí en su programa Tiro Certero de Fuera los Corruptos por Facebook. Tiro Certero es un programa que deja de lado prejuicios y juzgamientos precipitados en la que incurren muchas personas. Tienen muchas veces el propósito de descalificar, desacreditar a aquellos que no opinan conforme consideran ellos que deben ser los hechos, las perspectivas y las cosas conforme a sus pensamientos. Eso no es el propósito de Tiro Certero. Por el contrario, nosotros vamos a diferenciar lo que son las opiniones e informaciones que se dan a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y por eso es que queremos matar el odio, matar la venganza y los prejuicios sobre aquellas personas que, siendo partícipe del desarrollo de una nación, sin embargo, no gozan de tanta sintonía, simpatía y son más que nada desacreditados. Y eso en Tiro Certero no se va a permitir. Avívame con tu espíritu, avívame con tu poder, avívame con tu espíritu, avívame con tu poder, avívame con tu espíritu, avívame con tu poder. Bien, decíamos que Jesús tenía un conocimiento total, integral de la realidad, de los comportamientos humanos.
Él sabía mucho. Cuando Herodes estaba ahí de gobernante, por decir, de rey, y tenía como interventor a Pilatos, pues Herodes comenzó a presionar a Jesús para que salga del sitio, porque estaba aglomerando gente, estaba llevando gente. Y Herodes tenía miedo de que Pilatos le dijera que no sabe mantener la tranquilidad de la ciudad, del pueblo. Y por eso le pedía que se vaya de Galilea, que salga. ¿Y Jesús qué le mandó a decir? Díganle a esa zorra que yo voy a seguir cumpliendo mi misión, evangelizando, sanando, liberando, enseñando. Díganle a esa zorra. No le está dando una respuesta al gobernante de aquella vez. Los partidos, Herodes tenía su partido herodiano, por decir, eran los oficialistas, como ahora hay muchos. El oficialismo no tiene un partido, pero tiene oficialistas herodianos que lo siguen, son colaboradores del oficialismo. En ese tiempo también existía. Los fariseos eran nacionalistas y los saduceos eran más liberales. Y había otros grupos terroristas, los celotes. ¿Usted cree que Jesús vivió en el aire? Pisó tierra. Por eso era callejero, porque caminaba, iba, enseñaba, compartía, se mezclaba. Y como ahora vivimos en un tiempo alejado de Dios. Y por eso es que las cosas se vienen. A Jesús lo crucificaron porque no entendieron el bien en todos los espacios, la verdad en todos los espacios. Y en la política también que se conduzcan, pero sí decía, lo que es del César, dáselo al César, lo que es de Dios, a Dios. No es que separaba Estado e Iglesia, sino tu obligación, tu deber moral, tu ética, tu espiritualidad. Eso, entiéndelo, tienes que reconocerlo y aceptarlo. Por eso, hoy podemos hablar cómo está la política. Siempre va a haber personas que quieran destruir, hacer caer, como en aquellos tiempos, estos herodianos, saduceos, fariseos, buscaban tratar de hacerlo caer a Jesús. Pero la verdad no cae, la verdad no entra en componendas, no se negocia muchas cosas. Hoy por eso la política está prostituida, desvalorizada. Se hacen leyes contrarias al bien. Ya hemos hablado anteriormente. Hay una revelación de rebelarse a las leyes naturales, a lo moral, a lo ético, a lo espiritual. Y las leyes se van construyendo bajo esos caminos. Por eso vivimos crisis, caos, desorden, inseguridad, corrupción. ¿Y eso podemos callar? No podemos callar nosotros. Sabemos quiénes ejercen la política. Y cuando hablamos de un proyecto político y religioso del mal,
sabemos también quiénes están incorporados a ese proyecto. ¿Quiénes son los que ejercen ese tipo de política y de religión? Y eso le pone los pelos de punta, decir la verdad. Sí, ya sabemos cómo andamos. Esto es producto de haber dejado a Dios de lado en la conducción de un gobierno. Ahora, miren en la pantalla los personajes que tenemos que quieren seguir gobernando, que no han construido nada bueno, sino aparentemente han hecho algunas cosas, pero más ha sido robo, estafa, fraude, corrupción, mentiras, promesas, demagogias. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos estos tipos de gobernantes que van a postular de nuevo a querer conquistar el poder para hacer lo mismo? Algunos tienen mayor responsabilidad que otros. Algunos tienen peores manejos que otros. Sí, pero no están formados para un proyecto político, religioso del bien que contribuya a un nuevo orden mundial del bien, un gobierno del bien. Y aquí es donde viene la esperanza. No se puede construir en la sociedad un gobierno del bien inspirado en el Evangelio. Por supuesto que sí, pero hay que formarse. Ya se están formando y esos serán los nuevos rostros que aparecerán y vamos a ver qué van a ofrecer. No estos antiguos, olvídense de estos ya. No hay tiempo para que aprendan, porque tienen que modificar sus estilos de vida. Ustedes recuerdan cuando una vez Nicodemo le pregunta a Jesús, porque él sabía, tú eres el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. ¿Qué debo hacer para estar en lo correcto? ¿Qué debo hacer para comportarme mejor, para entender mejor, para interpretar mejor, para accionar mejor? Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer? ¿Me voy a meter de nuevo en la barriga de mi mamá? No, nacer de nuevo. Y para ti, político, que quieres construir la sociedad en base a una política prostituida que hace daño a la sociedad, tienes que nacer de nuevo. De tu interior tiene que salir buenos deseos, no malos deseos, de codicia, de poder, de dinero, de búsqueda de tu reconocimiento personal. Si quieres nacer de nuevo, tienes que formarte. Tienes que ingresar a un proceso de cambio de vida, de estilo de vida, de corazón. ¿Para qué? Para que salga de tu corazón el deseo de la construcción del reino del bien, del gobierno del bien. Eso es lo que necesitamos por esos nuevos rostros que ya vienen formándose bajo ese aspecto. Y no hay que escuchar aquellas voces que separan el Estado y la Iglesia. No, es el ser humano, la persona humana. El pontificio del Consejo de Justicia y Paz
tenía acuñado un enunciado muy interesante. Dice, la relación entre las personas están encaminadas a mejorar el mundo en la paz. Mejorar el mundo. Si nosotros tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para decir, Él está rogando que las cosas cambien, los resultados que estamos pasando de que es producto del olvido. ¿A quién? A las leyes divinas y a las leyes naturales. Hasta el razonamiento se ha perdido, porque ahora todo es tecnología y ciencia. Ya no se piensa. Tendríamos que traerlo a Gareca, pues, para que diga, pensá, pensá, pensá. Ya nadie piensa. Todos como papagayos imitan lo que viene de afuera, repiten lo que viene de afuera. Y esa clase de políticos vamos a tener nosotros a soportar nuevamente. Por eso tú tienes que preocuparte. Ya no te dejes engañar. Eso es lo que tú tienes que buscar. Y el mundo se edifica con el bien del género humano. Respetar los derechos fundamentales de la persona, de la familia, de los imperativos del bien común. Y el bien común es en tu familia. ¿Por qué? Esto se practicaba antiguamente, en mis épocas. Los roles estaban establecidos. El dinero, el ingreso que traía el padre o los hijos que contribuían, se ponía en la mesa y se distribuía. Se le daba a la administradora del hogar, a la madre. Y se ponía esto para el otro, y esto para esto, e incluso hasta para que dé limosna. Todo se distribuía. Así se practicaba el bien común en la familia. Así se practica el bien común en el gobierno, en el Estado, para construir una sociedad. Pero eso es una praxis. Una praxis no es teoría. Todo está en la Biblia. En la Biblia está la administración, en la Biblia está la economía, en la Biblia está la previsión, en la Biblia están las acciones a seguir, las enseñanzas. ¿Por qué? Porque es un servicio. La política es un servicio de la dignidad humana. Por eso cuando hablamos nosotros de la actividad trascendente, que eso es lo que se ha ocultado en la educación, eso se ha ocultado en la enseñanza. Ese es el proyecto del desarrollo sostenible al 2030, donde las universidades y las escuelas que están promoviendo la destrucción de la persona, la destrucción de la familia, la no educación correcta y sana. Porque ya no se trasciende, pues. Lo han quitado. Ya no se conoce ni quién es el ser humano, la persona humana, su naturaleza humana, sus potencialidades, sus virtudes, sus debilidades. Ahora todo se organiza en función a lo que me trae una agenda internacional. Y por eso tenemos pobre la educación, catedráticos mal formados que solamente ven dinero, ganancias, el éxito, imagen, propaganda en los medios de comunicación. Eleven mi yo, mi ego, eso quiero ver. La política significa servir a Dios sirviendo a las criaturas. Si tú no tienes eso grabado en tu corazón, tú serás siempre un mal político. No estás preparado. Y si tú, elector, votante, ciudadano de pie,
comunidades populares, tampoco tienen esto en su corazón, seguirán eligiendo a gente de mala fama, de malos comportamientos, inclinados simplemente a conquistar el poder para ganar dinero. Eso es lo que está sucediendo. Ustedes se han preguntado, ustedes políticos de partido y también líderes religiosos, ¿quiénes se están aprovechando de todo esto? ¿Quiénes se aprovechan de que a un pobre le falte pan? ¿Quiénes se aprovechan de la pobreza extrema que existe? ¿Tienen ustedes conciencia para saber lo que hacen, el daño que hace al pueblo? La plata del pueblo se la llevan y ahí vienen los paraísos fiscales también. Todo esto es un descarte para no seguir eligiendo a esta clase de políticos. Directa o indirectamente han estado en gobierno o no han estado, pero han estado muy vinculados a ellos. Esta pandemia más bien nos ha mostrado todo un fracaso de los gobernantes anteriores y de este peor todavía. Su estrategia no ha sabido enfrentarla. Y lo más triste es que ha dejado desamparado del pan material a mucha gente. Padres que no tenían alimentos, familias enteras que han estado abandonadas en extrema pobreza, encerradas sin poder salir. ¿Cuánta gente que vive el día a día? ¿No pensaron eso en su estrategia? ¿No hicieron un buen diseño? Buscaron la popularidad. Y lo peor de todo, esto sí es imperdonable. Lo peor de todo es que en momentos de dolor humano, en momentos de crisis familiares, no solamente psicológicamente por estar encerrados, sino económicamente, con niños que pedían pan, ustedes hacían corrupción, negocios, lobbies, manejos, operatividades corruptas. Eso no tiene nombre. Y nosotros no callamos, no vamos a callar. Así nos callen, cuántas veces le he dicho, hasta las piedras hablarán. Habrán siempre otros que hablarán. Porque nosotros no tenemos ese sentido, por eso somos sin componenda, no negociamos con nadie. Pero somos conscientes que en determinados partidos hay gente valiosa. Si van por un bien común, bueno, con ellos, pero no con los demás. Y estamos hablando que 1% de cada partido. Se puede construir, se puede trabajar, pero tienes que nacer de nuevo, cambiar tu estilo de vida. Recuerda siempre, la política es un servicio, no es la conquista del poder. El lado positivo de esta pandemia precisamente ha sido que nos
hemos dado cuenta la clase de gobernantes que hemos tenido, las clases de políticos que tenemos hoy, la que nos están dirigiendo, y también la clase de algunos jerarcas de la iglesia, sumiso a un poder. Lo que es del César es del César, y lo que es de Dios, de Dios. Lo que es sí, lo que es no es no. Por eso hay una obligación moral de todos nosotros, los independientes, que, como les repito, en todas las elecciones somos mayoría. Porque unos votan en blanco, otros viciados, otros nulos. Pero el compromiso es de conciencia, no de números, no de intereses, no de favorecer o desfavorecer a alguien. Por eso estamos podridos ya con gobiernos y gobiernos por estar pensando en el mal menor que van a favorecer. ¿Por qué? Porque se vive de odio, se vive de rencor. Tienes que nacer de nuevo. Yo sé que esto no va a calzar a los comunistas. Los comunistas ya tienen su posición, y con los necios, como dice en proverbio, ni dialogues. Se dialoga con la gente que aún puede tener su mechita de esperanza no apagada y que tenga deseo y disponibilidad de hacer una construcción social inspirado por la ley divina. Eso es lo que nosotros vamos a estar atentos ahora con las nuevas figuras que pueden aparecer, con aquellos que van a desempeñarse en la honradez, en la verdad, en la decencia, la pureza de la palabra, de tu ofrecimiento, que sea. El camino será duro, pero va a ser así. Pero nunca tengas que decir tú, joven, adulto, ama de casa, tú que estás ahí escuchando, quizás este sea el último programa que se hable sobre política, de la política sana que buscamos. Ya no digas que la política es sucia, y si es sucia es porque no ha habido buenos políticos. No se te pide tampoco, si no tienes vocación para ser político, pues no lo hagas. Pero sí, pensá, como dice. Tienes que apoyar pues a un partido que te ofrece, que tiene contenido, que tiene cabeza como dirección para poder dirigir los destinos de un país en la cual tú integrarás simplemente como cuerpo, ayudando a que existan nuevas opciones, que aparezca una nueva opción, una nueva alternativa. Tienes que apoyar, aunque ya no intervengas en la política. ¿Cómo? Para que llegue el partidor, porque ya sabemos qué caballos van a correr esta carrera, pero hay nuevos que quieren ingresar. A esos tienes que apoyar cuando están encaminados dentro de lo que es el sentido del bien común, del respeto a la persona humana, de la asistencia, pero una asistencia por justicia social. Existe la doctrina social de la Iglesia, que es un marco que no voy a tocar porque más es para aquellos que se van a dedicar a un aprendizaje mayor. Pero para ustedes, electores, ya no se dejen engañar. La pasividad puede ser un error muy grande. Puede hacerte perder la última oportunidad que existe
y que se nos está exigiendo cambiar las estructuras sociales, aún con todo el peligro que representa un nuevo orden mundial del mal. Hay una responsabilidad en la cual estamos comprometidos todos. Pero recuerda, esta pandemia con corrupción, ha dejado personas afectadas, personas lesionadas, personas fallecidas. Y se han callado los que tenían que salir. Ni el pan material, ni el pan espiritual. Hay un abandono que tendrá mucha responsabilidad en su momento. Y yo voy a terminar recordándole también a aquellos que teniendo la obligación de enfrentar con valentía a un gobierno que mata bebés en el vientre, un gobierno que destruye a la persona, un gobierno que destruye a la familia, un gobierno que propicia desnaturalizaciones de comportamientos humanos, de la ley natural, de la moral, de la ética. Revisen Isaías 24, 25 y 26. Porque dicen, no, eso ya sucedió, eso ya se dio, ya no se va a dar ahora de nuevo. Jesús es Dios presente, no hay espacio ni tiempo. Así que eso recuerda, como decía San Agustín, cuántas veces le hemos dicho, el tipo y el antitipo, lo que sucedió antes sucederá después, volverá. Y lo antes es una configuración de lo que va a pasar en su oportunidad, porque el comportamiento desnaturalizado, olvidándose de Dios, tiene sus consecuencias y eso es permanente si en estos últimos tiempos, sobre todo, se está obedeciendo una agenda internacional. Por eso Isaías le decía a los que tienen ese compromiso moral, porque representa al Creador aquí en la tierra. Por eso la maldición devora la tierra y son culpables quienes lo habitan. Va para todos también. Por eso se consumen sus habitantes. Quedan pocos de linaje humano. Pueblo mío, tras de ti escóndete un instante hasta que pase la ira. El profeta de la fe, Isaías, dijo en ese tiempo y se va a cumplir en estos tiempos, porque lo que viene va a ser mucho peor. Porque Yahvé sale de su morada dispuesto a castigar la culpa de todos los habitantes de la tierra contra él. ¿No estamos viviendo eso? Todo se hace contra él. Descubrirá la tierra sus manchas de sangre y no ocultará ya a sus asesinados. Y yo quiero recordar con todo respeto, porque no soy yo lo que hablo, sino es Dios en su palabra, a ustedes, a algunos obispos y sacerdotes mal formados. No es teología pura, espiritualidad, praxis, entendimiento social, entendimiento político,
entendimiento de la realidad, dónde está esa persona habitando, dónde vive, entendimiento de la conciencia colectiva. ¿El Papa Francisco no les ha dicho? Formación política. No entienden, no obedecen, pero no obedecen a Dios. Un Dios que le dijo al profeta Malaquías 2:1-2, para ustedes sacerdotes, una advertencia, y obispos, una advertencia. Y les dijo, para ustedes sacerdotes es también esta advertencia. Si no le escuchan, ni se preocupan de glorificar mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, les lanzaré la maldición y maldiceré también sus bendiciones. No está hablando Pepe Gale. Malaquías, un profeta, hablaba al pueblo, hablaba a sus sacerdotes. Y todo esto no es juego. El juego político te confronta a una realidad, tu obediencia a Dios, la valentía de soportar presiones. La justicia engrandece a la nación. En cambio, la corrupción es afrenta de las naciones. Por eso, terminamos de hablar ya sobre política para que no se le pare los pelos de punta a mucha gente, incluso dentro de la iglesia. Por falta de entendimiento, la iglesia se divide también. Y la iglesia universal también. Porque no hay amor a Dios y a sus criaturas, a la persona humana. Ya no debe haber padrinazgo, compadrazgo, amiguismo, parentesgo, ni estar dando palmaditas a los gobernantes, ni estar siendo colaboradores como herodianos, estos partidos políticos. Porque todo tiene sus consecuencias. Y nosotros podemos amenguar las consecuencias, comenzando a construir un nuevo mundo en el bien, a mejorar lo que ya tenemos. Va a ser bien difícil, bien costoso, pero es la dulzura de la esperanza y no lo agrio del pesimismo. El esfuerzo, el desafío, el reto, simplemente de la mano de Dios. Todo lo puedo con aquel que me fortalece. Gracias amigos y será hasta la próxima, Dios mediante.